Buenos días, hoy es miércoles 13. Como todos los días siempre le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía que le ofrecen al programa. Una bendición temprana y con la bendición comenzamos los análisis el día de hoy. Lo primero que tenemos que señalar es que fue sorprendida la comunidad venezolana con, con el anuncio de Francia que advierte sanciones al gobierno bolivariano si no participa hoy en un diálogo con la oposición. Y entonces, cuando empezamos a escudriñar la información, nos encontramos que la Mesa de la Unidad niega que exista diálogo con el gobierno hoy. Pero la gran pregunta, ¿cómo es que el canciller de Francia hace tal anuncio entonces? Porque los medios han titulado, unos de una manera y otros de otra, pero en todo caso han señalado que Francia advierte de sanciones al gobierno bolivariano si no participa hoy, miércoles, en el diálogo con la oposición. Entonces, ¿cómo se produce todo esto? Y debo decirles que, en mi criterio, el gobierno de Venezuela sorprendió al canciller de Francia en esta declaración. Vale decir, lo llevaron a dar una declaración de esta naturaleza sin que estuviese confirmada. Fíjese lo siguiente entonces. El canciller tiene una reunión con el canciller venezolano Jorge Arreaza. Y él declara, el canciller de Francia, abro comillas, estoy encantado de saber que el diálogo del gobierno con la oposición se reiniciará mañana miércoles, vale decir hoy, en República Dominicana. Eso es lo que dice el canciller en un comunicado que se difundió ayer, luego del encuentro con Jorge Arreaza, canciller venezolano. Entonces fíjese lo que está diciendo el canciller. El canciller dice, estoy encantado de saber, lo cual indica que Jorge Arreaza le dio la información al canciller de Francia de que hoy empieza un diálogo gobierno-oposición. Y entonces fíjese qué más dice el canciller. El canciller dice, abro comillas, le dije a Arreaza que Francia está muy preocupada por la situación política, económica y humanitaria en Venezuela. Le recordé el riesgo de sanciones europeas y la necesidad de ver rápidamente evidencia de que Venezuela está lista para relanzar las negociaciones con la oposición y participar de un proceso creíble y sincero. Cierro comillas. ¿Qué sucede entonces? Que el diálogo, muy a pesar de lo que se creía ayer, no es a instancias de Francia, no. Arreaza le informa al canciller de Francia que hay una reunión hoy gobierno-oposición y el canciller sale a señalar que está contento con esa reunión, pero no esa instancia de el canciller de Francia que se promueve esa reunión. Al canciller lo montaron en esa generación de información sin que él estuviese persuadido de que es verdad que eso es de esa manera. Por eso es que entonces diputados de oposición están señalando y de la mesa de la unidad están señalando que no tienen información del diálogo. Están diciendo no hay diálogo de ninguna naturaleza. No sabemos nada del diálogo. Eso es lo que está diciendo la oposición, que debe tener por experiencia la obligación
de informarle al venezolano de si es verdad o no que hay esas reuniones de forma seria y cierta, porque la MUT ha cometido el error histórico de ir a reuniones que ha negado y que después se ha sabido que son verdad. Entonces, fíjense entonces qué dice Maduro. Maduro dice, acepto el diálogo sugerido por Zapatero y República Dominicana. El canciller Jorge Arreaza informó este martes en París, vale decir ayer, a su homólogo francés que las conversaciones comenzarán el miércoles, vale decir hoy, en República Dominicana. ¿Qué dice Maduro? Abro comillas. Acepto la invitación del gobierno dominicano y del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a retomar un diálogo con la oposición. Quiero anunciar, dice Maduro, que acepto esta nueva jornada de diálogo. Informa entonces Maduro esto. De tal manera entonces que queda claro que la invitación al diálogo no es una invitación del gobierno de Francia, ni propuesta ni estimulada por la Cancillería de Francia, sino se hace pública como consecuencia de la información que Jorge Arreaza le entrega al canciller de Francia y el canciller de Francia señala que está contento porque se va a producir la reunión y además entonces le recuerda a Arreaza que pueden haber sanciones si Venezuela no llega a circunstancias concretas en este proceso que tiene que ver con zanjar, salir, resolver el tema de la crisis. Bueno, la oposición ha dicho que no sabe nada, que no va a asistir porque no tiene nada. En todo caso, aquí hay otra alternativa de lo que pudo haber sucedido. Se iba a producir la reunión gobierno-oposición. Efectivamente, Arreaza le informa al canciller de Francia de que esa reunión se va a producir, pero el canciller de Francia habla de la reunión y se hace pública la reunión, vale decir, develó la reunión de las partes. Entonces, dos alternativas nada más existen. O Arreaza sorprendió al canciller francés dándole una versión de una reunión gobierno-oposición hoy para que éste saliera a respaldarla, porque obviamente en cualquier parte del mundo donde va el canciller de Venezuela a decir que se va a reanudar el diálogo gobierno-oposición, al funcionario que se lo diga tiene que emitir como consecuencia de esa reunión una felicitación de diálogo, etcétera. O la otra alternativa, se lo dijo efectivamente y el canciller develó la reunión que había gobierno-oposición, que ahora la oposición está señalando que no sabe nada de eso. De cualquiera de las dos maneras, ya entiendo no va a haber reunión. Que también existe la otra posibilidad, dicen que no hay reunión y se hace la reunión, como ha pasado en eventos anteriores. Pero importante era la aclaratoria y dedicarle un segmento a esta información, precisamente porque se ha titulado, en mi criterio, de forma equivocada, vale decir, no se ha leído la declaración del canciller y se ha titulado sobre la sugerencia que él está haciendo, ¿verdad? Donde advierte sobre posibilidad de sanciones si no se producen acuerdos rápidos en materia de la crisis que vive Venezuela. Que no solamente es el tema de reunirse con la oposición, esa no es la crisis. La crisis es la crisis económica, la crisis social, la crisis humanitaria, la crisis de hambre, el éxodo, esa es la crisis. La crisis no es sentarse a hablar con la oposición, no, esa no es la crisis es la otra. Los cortes eléctricos, la crisis es que no hay nada, este es el país del no hay, ¿verdad? Esa es la real crisis. Bueno, por otro lado, Crónica 1
está señalando que efectivamente el 31 de agosto de este año sí existió una reunión gobierno-oposición a donde se discutieron un conjunto de iniciativas. Ahí acuerdan, y esto que les voy a plantear se verificará si lo que les digo se cumple, vale decir. Crónica 1 está señalando que en lo que conversó gobierno y oposición el 31 de agosto, acordaron la mediación de 5 países, 2 designados por el gobierno, 2 países designados por la oposición y un quinto escogido de conformidad por las dos partes. Se asomó que fuese precisamente el Vaticano el garante. Los países serían Francia, Portugal, Grecia, Perú y México como mediadores. Se habla también de participación de expertos en el tema de la ONU. La oposición exige cronograma electoral nacional y regional y municipal, aunque solo lograron amarrar las regionales, dice este portal. Libertad de presos políticos, cese de hostilidad contra la Asamblea Nacional y canal humanitario. El gobierno está pidiendo el vencimiento del término presidencial al 2018. Estamos hablando de lo que dice Crónica 1, que es un acuerdo de que se ha venido trabajando hace 15 días. La oposición, dice Crónica 1, reitera que las demandas siguen siendo el restablecimiento del voto como única fuente de poder en todos los ámbitos, la liberación de los presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones, el respeto a los poderes del Estado y la atención inmediata a la emergencia social y económica. Esto es lo que dice Crónica 1. Ahora, yo quiero decirles también lo siguiente. Los objetivos políticos tienen que cambiar cuando las cosas van cambiando. Para la oposición, los objetivos de hace un año en el diálogo no pueden ser los mismos este año. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno avanza en la implantación de un modelo a donde ya los derechos económicos los perdimos, a donde ya los derechos individuales se han venido perdiendo. Entonces nuestra crisis no solamente es un tema electoral, nuestra crisis se resuelve haciendo que el gobierno retorne nuevamente al cauce constitucional y ahí es donde tenemos que empezar entonces a restablecer la economía, diciéndole, señores, ustedes tienen que cambiar para que esto cambie. Vale decir, hay que desmontar la maraña de leyes que le dan vigencia a este Estado comunal para que el país vuelva a flotar nuevamente en su propia economía. Aquí existe un error, déjeme decirles, de parte de la Mesa de la Unidad. Nuestro problema fundamental no son las elecciones. Nuestro problema fundamental es que se impone un Estado comunal que es inconstitucional y utiliza como medio es la Asamblea Constituyente para habilitarla. Ahí hay un error grave de la oposición. Nuestro problema no es el canal humanitario. Nuestro problema es señalar que el canal humanitario es indispensable para paliar la crisis, pero no se resuelve la crisis con el canal humanitario. Así como la suerte de la alimentación del venezolano no se puede resolver con el CLAP, la crisis tampoco se puede resolver con el canal humanitario, que se reitera debe abrirse en todos los acuerdos. Pero si yo quiero ir al fondo, del debate, tengo que decir, señores, es que hay que cambiar el modelo y lo primero que tengo que defender son las libertades económicas. Las libertades económicas que son las que van a atender fundamentalmente la crisis social porque vuelve el trabajo, va a atender la crisis de hambre porque vuelve la producción, va a atender la crisis humanitaria porque se van a poder empezar a producir medicinas y empezamos a tomar el rumbo de la normalización del país en términos económicos.
Pero la discusión fundamental hoy tiene que ser es retomar el rumbo perdido de esta constitución bolivariana que tiene el gobierno de Venezuela. Si nosotros insistimos en el tema de elecciones solamente y no vamos a lo medular, ¿verdad? Lo medular que cambiaron el pensum educativo, que es lo medular, nos liquidaron los derechos económicos, nos liquidaron de los derechos sociales, por ejemplo, el derecho al salario, si nosotros no exigimos nuestro derecho en materia monetaria y financiera a contar con un Bolívar sólido como consecuencia de volver a eliminar este control de cambio, etcétera. Si nosotros no planteamos eso, aun cuando existan elecciones, no va a haber cambio de la circunstancia social en la que estamos viviendo todos. Entonces, esta es una observación en profundidad que le hago a la oposición. Vale decir, si la pelea por el revocatorio, por ejemplo, se dio en su tiempo, bueno, esa pelea no puede ser la que nosotros tengamos que plantear hoy, pero como el gobierno avanzó con el modelo de Estado comunal, como el gobierno avanzó con ese modelo, es por lo que tenemos que decir, hermano, aquí hay que retroceder todo lo que avanzó para devolverle al venezolano los derechos que ya perdió, el derecho a la libertad económica, el derecho al libre emprendimiento. Ustedes no se percatan del cierre de comercios, no se percatan del cierre de empresas, no se percatan de que existe una frontera totalmente cerrada. Bueno, pues todo eso tenemos que exigir en este proceso. Si van al diálogo, es esto lo que hay que debatir. Lo que hay que debatir no es el tema solamente electoral. Insisto, nosotros con gobernaciones y alcaldías no resolvemos el problema de la crisis económica, no lo resolvemos. Todo lo contrario, estas gobernaciones y alcaldías, en el marco de esta crisis que le va montando deudas y más deudas, lo que van es asfixiándola. Entonces, yo creo que la oposición tiene que recapitular la propuesta que tiene que llevar si se van a sentar, como dice Crónica 1, si se van a sentar en un diálogo, ese diálogo tiene que ser en los términos económicos, porque si bien es cierto que existe una crisis política, sí, sí la hay, pero es que la crisis económica, la crisis de pobreza, la crisis social, la crisis institucional es superior al evento electoral, es superior al evento electoral. Podemos cometer errores como en Nicaragua, si eventualmente entonces sobre el entramado de leyes del Estado comunal y socialistas en Venezuela, de repente Maduro se va y le dice a uno de oposición, venga y siéntese aquí. Bueno, si no desmonta el Estado comunal, pues sin lugar a dudas cuando venga otra elección va a ganar nuevamente el chavista, porque nadie puede gobernar con el entramado socialista que montaron en 18 años. Entonces, estos planteamientos que tienen que ver con solucionar solamente crisis política a partir del tema electoral, me parece que debe estar, pero no puede ser lo único. Fíjense, por ejemplo, retornar, que la Asamblea Nacional retorne los diputados de Amazonas, con los cuales la oposición tiene las 2/3 partes, ese sí es un planteamiento concreto, porque la oposición con la Asamblea Nacional y las 2/3 partes puede empezar a avanzar en lo estructural de la crisis. Pero no solicitarlo es dejar a la Asamblea Nacional sin ir al fondo del problema. La Asamblea Nacional puede ir al fondo del problema en la medida que, uno, el gobierno le levante toda la inhabilitación que le ha impuesto por vía del TCJ, vale decir que la respete, pero que se cumpla el acuerdo del año pasado que pasaba por la reincorporación de los diputados de Amazonas. Si esos diputados se incorporan, incluyendo el chavista, la oposición recobra las 2/3 partes y con las 2/3 partes puede avanzar efectivamente en los problemas de carácter estructural que afectan a la nación, que afectan a los venezolanos. Nosotros con solamente elecciones no resolvemos nada, todo lo contrario,
Podemos terminar siendo parte de una crisis porque no somos capaces de resolver nada, porque no tenemos competencias, porque no tenemos recursos. Entonces, cerrando el capítulo, hay que incorporar en el diálogo, por fuerza de necesidad, los temas que tienen que ver con las causas estructurales que nos traen a esta crisis, y eso hay que plantearlo porque nuestro problema hoy es el modelo de Estado comunal que se nos impone. No es solamente un tema de elecciones, es el Estado comunal que se nos impone, que nos liquidó los derechos económicos. Es ahí donde tenemos nosotros que centrar un debate para que pueda ser productivo e ir sobre lo medular. Recordemos que el comunismo está fundamentado en el racionamiento porque doblega al ciudadano por la necesidad de alimentos y de medicinas. Bueno, las personas que tienen, que apostaron, que metieron, que jugaron con el tema del DICOM, ahora encuentran que no tienen posibilidades de que les retornen los bolívares. Al parecer el gobierno va a jugar es con la canasta de bolívares de la gente. Como ya el gobierno no va a usar más el dólar, pues entonces sencillamente va a empezar a usar una canasta de monedas, de las monedas de los venezolanos que incorporaron para comprar dólares. Debo decirles que el gobierno se sigue reservando para ellos, para el entorno, los dólares estos a 10. Y con ello, pues por supuesto, la inmensa corrupción que tiene que ver con esa administración de ese dólar barato. Ahora bien, es importante que usted tenga esta información para que el gobierno no le siga cayendo a coba de que se van a usar monedas de diversas partes del mundo para hacerlas convertibles, etcétera. Hay dos cosas que quiero que sepa hoy. Toda conversión que el gobierno de Venezuela pretenda hacer con monedas distintas a las monedas que son realmente convertibles, lo que va a hacer es encarecer el producto que pretenda importar. Le voy a enumerar las 11 monedas consideradas libres de convertibilidad en el mundo. Hay otras, por ejemplo, que no pueden ser convertibles. Una que no puede ser convertible, por ejemplo, es el peso cubano. El peso cubano no es convertible en ningún lado, solamente en Cuba. Pero usted se va con un peso cubano a cualquier parte del mundo y le dirán que es muy bueno el peso que carga y se lo pondrán en un museo, ni siquiera en los museos de dinero, porque el dinero cubano no vale nada. Bueno, ¿cuáles son las 11 monedas consideradas convertibles? Vale decir, de convertibilidad libre. 1. El dólar de Estados Unidos, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo, el dólar canadiense, el dólar australiano, el dólar neozelandés, la corona sueca, la corona danesa, la corona noruega. Está el yuan de China. Estas monedas cumplen con los requisitos básicos, para ser aceptados en cualquier lugar del planeta, para cobros y para pagos. Estas son las verdaderas monedas que se convierten libremente. Ninguna de las monedas, escúchelo bien, ninguna de las monedas que están en la lista por el gobierno de Venezuela son de libre convertibilidad. O sea, que para que un bolívar pueda cotizar en alguna de esas monedas, primero tiene que pasar por el dólar o el euro, para que se pueda entonces inferir cuáles son los precios a los que el gobierno pueda estar cambiando las rupias
de la India, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tratar de utilizar monedas distintas a lo que está aceptado en el mundo, pues simplemente es un despropósito en el fundamento económico y financiero que hace precisamente del mundo una economía de prácticas sanas. Entonces, no es con cualquier moneda que yo voy a hacer convertibilidad. Y ahí el gobierno entonces comete unos errores incluso en la comunicación con las personas, porque te está informando exactamente lo que no puedes hacer. Y va en contracorriente del pensamiento global que sobre esto indica que no puedes aislarte del mundo globalizado, como está Cuba. Cuba tiene los pesos para los cubanos, que no puede convertirlos en ninguna parte del mundo, pero los Castros cobran en dólares. Esos no cobran en monedas de poco fuertes, poco duras. Los cubanos cobran en dólares. Es al cubano de a pie al que le pagan con una moneda que no es convertible, que es la moneda que quieren hacer de Venezuela. El bolívar quieren terminar haciéndolo una moneda que no sea convertible en ninguna parte del mundo, pero ellos siguen jugando y ellos siguen teniendo el dólar a 10, el dólar convertible a 10. ¿Lo convierten en qué? Pues en otras monedas, porque no las venden a 10, sino la venden a 500. Pero ¿cómo la estás comprando? La estás comprando a 10. Entonces, por supuesto que se hacen ricos, y se hacen ricos diciéndole a usted que vamos a ir con una cesta de monedas y usted con billetes que no le sirven para nada, cada día agrandando más el bolsillo a ver si le caben más monedas con la que compra cada vez menos cosas. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova. Este programa en el canal YouTube Un Día Más, en 1060 AM Radio Noticias, también a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.